Bueno y muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que se estén conectando. Feliz domingo y también pues las personas que vayan a estar viendo esta grabación en el canal de YouTube. Buenos días, tardes o noches. Y qué bueno nuevamente estar aquí congregados, porque créanlo o no, bien sea que estemos conectados virtualmente, nos estamos congregando. Gracias a la tecnología tenemos la habilidad de unidos estudiar la palabra, separar este espacio para nuestro crecimiento y la edificación de nuestras vidas. Y todo eso se considera como congregarse, donde dos o tres en su nombre estén, y aquí vemos más, mucho más de dos o tres, y estamos aquí en el nombre de aquel que dio su vida por nosotros para meditar en la palabra, pues ahí estará Él, ¿sí? No necesariamente tiene que ser físico, no necesariamente tiene que ser cara a cara. Hoy tenemos muchas formas de poder congregarnos o juntarnos o reunirnos. Es más, la gente que vaya a ver esta grabación y quede viendo el video por YouTube y simultáneamente quienes lo estén viendo en el momento, pues también están unidos en uno, ¿sí? Están congregados. Entonces es bonito saber que Dios no es muy legalista en cuanto a que si tú no vas a cierta forma, a cierta hora, a cierto lugar, de cierta manera, entonces yo te doy mi espalda, ¿no? Así no es Dios, como podemos ver. Y hoy vamos a tocar un tema muy especial. Hoy sí vamos a navegar este libro, vamos a navegar bastante, entonces siempre les digo, como siempre les menciono, tengan esta herramienta en su mano, no crean absolutamente nada de lo que yo les digo, porque todo lo que aquí ponemos en la mesa viene de este manual, viene de este libro, y ustedes lo pueden confirmar y luego si quieren estudiarlo, nunca me crean, evalúenlo, mírenlo, estudien, ¿vale? Entonces, antes de iniciar hoy, quiero que nos preguntemos algo, ¿sí? ¿Realmente estoy caminando con Cristo o solo sigo tradiciones? ¿O solo estoy aplicando lo que una tradición o varias tradiciones me enseñaron? Porque son cosas muy diferentes. A veces las personas confunden la comunión con Dios con tradiciones. Y las tradiciones no tienen nada que ver con esto. Una tradición no tiene nada que ver con una conexión íntima con Dios. Una tradición es un hábito de costumbre que el ser humano tiende a socialmente ejecutar y lo hace en automático. A veces lo hace sin. Ustedes miran que hay muchas tradiciones que dicen a fin de año que es la tradición del amor y la paz y la paz del mundo y el amor hacia el prójimo y lo que sea, y le ponen nieve y le ponen regalitos. Sí, es una tradición que la hacen por inercia, pero jamás se siente y jamás se vive. Se espera entonces a que una vez al año tengamos amor al prójimo. Las tradiciones no son conexión con Dios y tenemos que preguntarnos siempre, ¿yo estoy realmente caminando con Cristo, realmente teniendo una relación íntima con Dios o solamente sigo tradiciones? Y hoy en este estudio que vamos nosotros a ejecutar, a tomar, a aplicar, a ver, estudiar, valga la redundancia, vamos a poder desintoxicar nuestras mentes de muchas religiosidades dañinas, ¿sí? Tradiciones religiosas dañinas. Vamos a distinguir entre lo que es el evangelio genuino a un adoctrinamiento humano, porque el humano le gusta crear doctrinas y adoctrinar a los que siguen sus enseñanzas, ¿no? Vamos a ver la diferencia entre lo que es el evangelio y el adoctrinamiento humano. Aspiro que con esta información, con este conocimiento, con estas herramientas, ustedes puedan, así como yo, sanar heridas causadas por la religiosidad legalista. ¿Cuál es la religiosidad legalista? Pues cuando ponen un concepto religioso y ese concepto religioso le ponen leyes y las imponen a fuerza para que lo cumplan, y si no lo cumples ya estás condenado de por vida. Esa es una religiosidad legalista. Ponen leyes y absolutas, ¿sí? Como si Dios se tuviera que basar por eso para amarte o para bendecirte. Entonces, aspiro que con esto podamos sanar. Yo he tenido que sanar y aprendí a sanar, y quiero que todos podamos sanar de esas heridas. Y también por renovar la mente según la verdad del Evangelio. Vamos a tocar hoy el tema sobre de la religión a la relación, ¿sí? Para la renovación a la mente del creyente. Prácticamente eso es lo que queremos titular este estudio el día de hoy. Ahora, yo sé que la definición académica de religión es un conjunto de creencias, prácticas y normas que vinculan a un grupo de humanos con lo que consideran divino o sagrado, expresando mediante ritos, símbolos, códigos morales y experiencias colectivas o individuales de la fe. Eso es lo que quiere decir religión.
Desafortunadamente, al pasar de los siglos, este término de religión o este concepto fue distorsionado en los entornos cristianos, ¿ok? Y yo quiero que ustedes sepan que aquí cuando hablamos de religión no estamos refiriéndonos a la fe de aquellos que creen en Cristo, a la fe de los creyentes y seguidores del Señor. No, yo me refiero a los conceptos legalistas, a esa distorsión de lo que llaman espiritualidad hoy en día, ¿ok? Cuando hablo de religión, desafortunadamente hoy un sinónimo de religión es referente a sistemas humanos o reglas o ritos, ¿sí? Tradiciones que lo que hacen es presentarse como necesarios, pero no tienen fundamentos bíblicos reales y muchas veces alejan a la gente de la verdad del Evangelio. ¿Ok? Ese es el tema con la religión hoy en día. Por eso mucha gente le tiene psicosis a la religión. Escucha religión y ugh, prefiere no creer, prefiere alejarse o prefiere buscar de otra forma una comunión con Dios, porque desafortunadamente lo que se suponía que era un conjunto de creencias o prácticas o normas vinculadas a un grupo de humanos con lo que se considera divino, sagrado, que era lo que es religión o una conexión con Dios, esa palabra la han distorsionado el fanatismo, el legalismo, ¿sí? Y mucha gente hoy en día interpreta la religión como algo más negativo que positivo, porque se convirtió en un sistema humano de control y legalismo, porque hoy en día la religión se convirtió o se confundió con con una lista de reglas, ¿sí? Para merecer a Dios. Imagínense eso. O se usa la religión para medir espiritualidad o con prácticas externas. Según lo que hagas eres espiritual y según lo que no hagas no eres espiritual. O se usa se reemplazó la religión con la relación de Dios y le meten ritos y muchas condiciones. Entonces hoy en día la religión no es muy bien vista ante una gran mayoría de personas, especialmente aquellos que han sido lastimados y heridos por el fanatismo religioso legalista. Llámese bautista, evangelista, pentecostal, católico, porque todos tienen su extremismo religioso legalista, ¿sí? Independientemente del título de la franquicia como que sea, que tenga, ¿ok? Por eso en este estudio, cuando decimos religión, nos referimos a ese sistema humano que esclaviza en lugar de liberar, ¿vale? Entonces, yo aclaro que no es que yo tenga algo en contra de la religión o en contra del concepto de la búsqueda de algo divino, porque no es el punto, solamente que quiero aclarar que el problema es cuando ese concepto ya se corrompió y se reemplazó la gracia por el esfuerzo humano. O sea, la gracia que el Evangelio nos trae, la gracia que el Señor nos dio a través de la muerte y la resurrección de su vida aquí en la tierra, ya la reemplazan con que tienes que hacer A, B, C, D para que Dios te ame. Y si haces A, B, C y D mal, no te va a amar. Eso es religión, lo que hoy en día consideran como la religión. ¿Sí? Por eso Jesús no fundó religiones. Él vino a restaurar la relación directa con el Padre, directamente del ser humano a la fuente. Entonces, hablemos de la religión, de la religión a la relación, renovación a la mente del creyente. A raíz de estas religiones o esta religión, porque hay varias religiones, como repito, desafortunadamente a través de los legalismos y los rituales y como imponían y a fuerza quieren que la gente crea y haga lo que su religión indica, entonces eso ha traído muchísimos daños colaterales. Por eso, millones de personas viven con una mochila, ¿sí? O con su alma, digamos que su alma es una mochila llena de piedras, y esas piedras pueden simbolizar traumas o paradigmas mentales en cuanto a la comunión con Dios. Sí, una piedra puede ser que para agradar a Dios debes estar vestido de cierta forma, o para agradar a Dios solo puedes escuchar cierto tipo de música. Eso es falso, eso es mentira, eso es falacia, eso es legalismo humano, ¿sí? Otra piedra puede ser que si Dios te va a amar solo si obedeces todo lo que diga los mandatos de esa congregación donde estás en ese momento. Otra piedra es que si fallas o te equivocas como ser humano, entonces perdiste la salvación. Ya no, Dios te dio la espalda de por vida y olvídate. Entonces, todas esas piedras, legalismos, toda esa carga mental, ¿sí? Está en el alma y en las mochilas de las personas, de millones de personas en el mundo,
y esa mochila representa sus almas y por eso hay mucha gente que prefiere ni siquiera buscar a Dios o lo busca en otras partes y en su gran mayoría muchos están yendo de congregaciones y religiones porque se han cansado de la imposición, se han cansado de la dictadura, se han cansado de los regímenes, del régimen religioso, ¿sí? Para esto vámonos rápidamente a Mateo 11:28. Vamos a ver qué nos habla el Señor Jesucristo sobre esas cargas, cuando la gente impone sus religiones, sus reglas, impone sus mandamientos humanos, sus doctrinas humanas. Dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, si nos ponemos a estudiar el contexto, porque por alguna razón el Señor Jesucristo le dijo esto a los fariseos, le dijo esto a los dirigentes de la ley, a los escribas, ¿ok? Tenemos que comprender que en esos tiempos aquellos maestros de la ley imponían la religión como una carga, como normas, mandamientos, ¿sí? Y tenían expectativas imposibles. Cualquier parecido a la realidad de hoy es mera coincidencia. ¿Ok? Se estimaba que el judaísmo, ¿sí? De estos rabinos, que eran fariseos, los maestros de la ley, los dirigentes de la ley, tenía más de 600 preceptos, un estimado. O sea, preceptos eran reglas. Y esos hacían que muchas personas vivieran espiritualmente agotados. Porque imagínate, ¿qué pasa hoy en día como pasaba en ese tiempo? Se les impone reglas que no puede hacer esto, que no puede comer esto, que no puede ver esto, que no puede escuchar esto, que no puede amar a cierta persona y que entonces el hombre tiene que imponer su ley ante la casa porque la mujer no es nada. Y entonces, y reglas y reglas y reglas y reglas y reglas que si no se congrega, que si no ora, que si no lee, que si entonces usted admite o aplaude el pecado ajeno, o que si usted no está pendiente de lo que el prójimo haga. Reglas, reglas, reglas y reglas. Entonces, así los mismos fariseos y dirigentes de la ley, así tenían a los judíos en la era del Señor Jesucristo, en el tiempo en que el Señor dijo estas palabras aquí. Igualito, con otros preceptos, pero más o menos similares. 600 reglas ahí, en la nuca. Ponga y ponga y ponga. Entonces la gente estaba agotada y la gente se sentía culpable y condenada porque entonces como no cumplía lo que le decían los espirituales, los santos espirituales, los más cercanos que eran los dirigentes de la ley en ese tiempo, los dirigentes de la ley, los fariseos, los maestros de la ley, eran los santos, los pastores, los que hoy se consideran pastores, evangelistas, directores, grandes líderes. Sí, ellos eran esos mismos representados de esta forma, y cuando estos grandes espirituales ponían tantas reglas y agotaban al pueblo y lo tenían aquí hasta aquí con tanta regla y tanta ley, pues estaban cansados y sentían culpabilidad y sentían miedo y se sentían indignos. Entonces, dentro de sus corazones, hablando de estos tiempos, de este versículo, pues nunca se sentían suficiente para Dios. Se sentían que no eran merecedores de Dios en nada. Y hoy pasa lo mismo. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Si nosotros leemos bien cuando dice, venid a mí los trabajados y cargados, ¿sí? Él se refiere a los que estaban cansados del peso religioso, de la culpa, de los rituales vacíos. Él no ofrecía más reglas, sino descanso del alma. El Señor no estaba imponiendo nada más, sino que los estaba invitando a que lo siguieran para descansar, para creer en Él y descansar de tanto, tanto legalismo. Y cuando el Señor dijo, mi yugo es más fácil, sí, y ligera mi carga, el yugo en ese tiempo era una metáfora común para referirse a una enseñanza o un sistema de vida. Y la enseñanza del Señor Jesucristo no era para esclavizar, era para liberar. ¿Ven? Entonces, por ende, la presencia de Él, la palabra de Él no agotaba, sino que restauraba. Y a la fecha lo hace. Quienes verdaderamente aplican esto, en vez de sentirse cargados y culpables e indignos, se sienten libres. Yo me siento muy libre cuando no me someto a que alguien me diga y me fiscalice mi vida espiritual y dictamine y determine si soy santo, si soy salvo, si soy digno, si no soy digno. Por eso está este mandamiento, esta palabra, lo que está enseñando el Señor Jesucristo es precisamente ante
tanto legalismo religioso, que hoy también lo vemos, que hoy también se vive, que hoy también se experimenta. Este pasaje es clave para entender que el Señor Jesucristo no vino a estructurar religiones. El Señor Jesucristo no vino a decir, bueno, entonces ahora ustedes van a ser cristianos, entonces ustedes ahora van a abrir una franquicia de 4 paredes, un fulano se va a subir ahí arriba en 3 escalones, se va a agarrar una Biblia y él va a mandarlos a decir y yo voy a hablar y decirles qué tienen que hacer y él es el que los va a mandonear y lo que él diga es ley. Él no vino a hacer eso. Jamás está escrito que vino a hacer eso, que fulanita va a ser la representante de Dios en la tierra y fulanita va a ser la mera mera, diría el mexicano, ¿no? Que solo esa persona y lo que diga es la ley de Dios. No, él no vino a fundar estructuras, él vino a ofrecer una relación que se transformaba, que iba a transformarnos a través de su gracia. Entonces, cuando tú vives bajo tradiciones humanas, ¿sí? Cuando por eso les pregunté y también hice la invitación a reflexionar y preguntarnos, ¿estamos realmente caminando con Cristo? ¿Estamos realmente teniendo una relación directa con Cristo? ¿O estamos siguiendo puros rituales? ¿O estamos siguiendo puras tradiciones humanas? Por eso les pregunté, porque cuando tú estás bajo tradiciones humanas, entonces tienes culpa que Dios no te puso, sino que te la impuso un fulano o una fulana. ¿Ok? O estás siguiendo normas que Dios no te dejó, sino que te las puso fulano o una fulana que se sube a un púlpito. O tienes miedos que Dios no aprobó, pero te los impuso una fulana o un fulano en un púlpito o en una congregación X. Cuando estás bajo tradiciones, tienes estos síntomas. Pero cuando vives en Cristo y aprendes de Él, entonces encuentras verdadero descanso, libertad, propósito. Vamos a seguir leyendo, vamos a Marcos. Marcos 7, versículos 6 al 9 y después nos brincamos al 13 para llegar rápidamente a donde queremos llegar y aprovechar el tiempo. Dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Comencemos comprendiendo que en los tiempos del Señor Jesucristo, cuando le estaba hablando a estos fariseos, ¿ok? Esto, o los dirigentes de la ley, estos imponían muchas normas externas, que si tenían que lavar el vaso, lavarse las manos, reglas de alimenticias, forma de vestir, etcétera. Entonces ponían y ponían, volvemos a lo mismo, ponían condiciones y condiciones y reglas y legalismos y legalismos. Entonces como si fueran mandamientos divinos, le ponían título de que eso es lo que Dios quiere cuando eran inventos de ellos. Transgiversaban o manipulaban la ley y la palabra para agregarle sus propios conceptos. Y entonces habían elevado su tradición a nivel de la palabra de Dios. Ya ellos estaban tan autoengañados, estaban tan perdidos, que pensaban que ya sus tradiciones inventadas de hombres, ¿ok? Eran palabra de Dios. Y muchas veces la usaban para manipular y juzgar a los demás. ¿No se les hace conocido con lo que pasa hoy en día? ¿Sí? Los que ya estamos aquí, los que están nuevos, pues para que sepan, ya tenemos en el canal de YouTube las últimas reuniones de estudios de la Biblia. Por ejemplo, está el Gran Mandamiento, ¿sí? Esta gente no aplicaba el Gran Mandamiento y el Señor los regañó y los reprendió por eso. Hoy en día los supuestos cristianos religiosos que tanto imponen su ley, que tanto dicen que tienen la razón y quieren que la gente se someta a su verdad y no quiere que otra gente piense diferente, tampoco aplican el Gran Mandamiento. Tampoco aplican las características de un verdadero creyente, que es otro estudio que ya tenemos también disponible para que lo vean. También piensan que aquí vivimos bajo la ley del hombre y no bajo la ley de Dios mismo. Entonces ponen personas que la suben en un púlpito, la suben en un pedestal y lo que hable ese fulano o esa fulana es ley de Dios. Entonces, estas personas los dirigentes de la ley, pues obviamente no aplicaban esto y por lo visto hoy en la actualidad pasa exactamente lo mismo.
ponen leyes y rituales y legalismos, y el Señor en ningún momento les aplaudió ese fanatismo religioso. El Señor es más, cita a Isaías. Entonces dice que este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque sí, hoy vemos que hay mucha gente que se autoproclama cristianos, recreyentes, es más, se autoproclaman líderes, pastores, evangelistas, maestros, lo que sea, representantes de Dios en la tierra, se ponen el título que les dé la gana y se llenan la boca de versículos bíblicos, se llenan la boca de palabras espirituales, de palabras de odio disfrazado de espiritualidad, pero en su corazón no se refleja absolutamente nada de lo que realmente el Señor envió, de lo que enseñó, de lo que el Señor nos mandó a hacer, porque solamente ponen reglas y reglas y reglas y reglas y más reglas hechas e inventadas por el hombre. Estamos exactamente en las mismas. Entonces, así que cuando Jesús cita a Isaías, está usando una profecía escrita 700 años antes. O sea que Dios ya había hablado por medio del profeta Isaías 700 años antes de Cristo para hablar de esto, porque el pueblo también sigue en las mismas. Pasaron 700 años después de Isaías, llegó el Señor Jesucristo, el pueblo sigue en las mismas. Pasan 2000 años después del Señor Jesucristo y los supuestos creyentes siguen en las mismas. Entonces lo que hacen en vez de liberar al alma, en vez de conectar a la gente con Dios con un mensaje que realmente edifique la vida, llenan a la gente de piedras en sus mochilas, llenan el alma de las personas de heridas, traumas, legalismos y paradigmas. Y la gente vive confundida. Esa es la realidad del asunto. Sacan fuera en contexto lo que dice la Biblia, se inventan cosas y todo el mundo anda perdido. Supuestamente honrando a Dios, pero su corazón lejos. Religiosidad externa, superficial, pero no hay nada de transformación interna. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en la religión como lo que mencionamos al inicio de este estudio, entonces la religión, que son tradiciones hoy en día más que todo, más que comunión con Dios, sí, esa religiosidad legalista, esas tradiciones legalistas espirituales en comillas, sí, son apariencia externa, se puede reflejar con obediencia mecánica. Con esa obediencia mecánica, cuando el fulano o la fulana, dueño del letrero, que se sube allá arriba a hablar o a predicar, impone reglas y reglas y reglas y te hace sentir te hace sentir inmerecedor de Dios, te hace sentir imposible de que puedas cumplir todo eso, entonces te está ahogando con legalismos. Y a raíz de tanto legalismo, lo que hace es darte miedo al castigo, temor. No temor a Dios, es temor de terror a que Dios te castigue. Esos son los síntomas y son las características de la tradición religiosa, de la religiosidad legalista humana. Pero una relación con Dios, aquí viene la diferencia, una relación con Dios, una verdadera conexión con la fuente, con el Padre, ¿sí? Equivale a un corazón rendido, a un corazón que admite que está equivocado, que está dispuesto a mejorar y a cambiar intencionalmente, no de palabras, pero está dispuesto a aceptar esta situación, a reconocer su situación, a no autolatigarse, pero decir, sé que tengo que cambiarlo y voy a trabajar. Sí, amor genuino. ¿Amor a quién, Elías? Porque a veces la palabra amor la malinterpreta la gente. Por eso los invito a estudiar el Gran Mandamiento, que es el video que está en YouTube. ¿Amor a quién? Amor a Dios a través del amor al prójimo, a través del amor propio. Vean el video, porque el gran mandamiento tiene que ver con el amor ante el prójimo, el amor propio y el amor ante Dios. Eso también es relación con Dios. Y la obediencia por convicción, no por terror. Entonces, volviendo al tema, Jesús deja claro que Dios no te está buscando por medio de ritos vacíos, ni reglas impuestas. Él busca corazones sinceros. Toda doctrina que se base en tradiciones humanas, sin respaldo bíblico, es pura vanidad de invento de hombre. Ahora, también hay muchos que agarran textos bíblicos, ¿sí? Y agarran la Biblia y entonces intentan justificar sus reglas y sus doctrinas falsas, diciendo, pero aquí la Biblia lo dice. Sin embargo, usualmente,
para que ustedes sepan cómo identificar si esa supuesta doctrina que la respalda supuestamente la Biblia es de Dios. Entonces entiendan que usualmente eso que dicen respaldo suele ser versículos del Antiguo Testamento sacados de contexto. Usualmente se termina siendo así. O son textos que eran de la ley para los judíos en ese entonces y no principios universales para que nosotros, los seres humanos como iglesia, apliquemos. Son muy diferentes los legalismos que se enseñaron en el antiguo pacto a la verdad del evangelio que nos trajo el Señor hoy en día. ¿Ok? Y lo que hacen es que agarran la Biblia y selectivamente escogen algunas cosas para reforzar sus ideas, ¿sí? Y para tomarlo como revelación de Dios y para imponer sus leyes y su fanatismo y su legalismo ante las personas. Entonces tengan cuidado, porque si lo que esa gente les dice que está respaldado por la Biblia no está alineado con lo que estamos hablando hoy en día, no está alineado con la relación, sino que lo ves como religión y como ritos y como tradición, ya sabes que no es de Dios, ¿sí? Ya sabes que no viene de la fuente. Ahora, si tú sientes que la religión en la que tú practicas o la doctrina que te enseñan en un lugar de congregación se siente más como una carga, se siente más como culpa, se siente más como que te aleja, que te acerca, no te está llevando a una tranquilidad y una paz interior, sino que al contrario, te da siempre miedo, inconformidad, vacío, te sientes indigno, te sientes sucio porque te hacen sentir de esa forma. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia. También, si tú no te congregas en ningún lado, pero escuchas allá afuera gente que supuestamente son los religiosos, o bien sea porque escuchas videos o porque tienes una persona cercana que se congrega a un lugar y te anda oprimiendo, juzgando, condenando, culpando, ¿sí? Con sus doctrinas falsas, que no sé, que dicen que están basadas en la Biblia, pero no tienen nada que ver con este tema porque ves los principios, alineas este conocimiento y dices, mira, pero es que el Señor enseñó esto sobre la relación con Dios y esto se parece mucho a los fariseos. Esto que está haciendo y me está diciendo se parece mucho a lo que los fariseos decían con sus legalismos. Entonces, no hace sentido. Si bien sea que te congregues y te imponen, o bien sea que no te congregues y te quieren imponer, vamos a ver qué la Biblia dice acerca de ese tipo de sentimientos donde en vez de sentir libertad, sientes culpa, sientes opresión, sientes carga, sientes peso. Y para eso vámonos rápidamente a 2 Corintios, en el capítulo 3 en el versículo 17. Y esta es una gran señal para que ustedes entiendan que el verdadero mensaje de Dios jamás tiene que hacerlos sentir así oprimidos, jamás tiene que hacerlos sentir así cargados, sucios, indignos, porque donde está el Espíritu de Dios, aquí dice algo muy importante, ahí hay libertad, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Qué tenemos que aprender aquí? Pues que Pablo está explicando que en el pasado, en el antiguo pacto, la gente no podía claramente, no podía ver claramente a Dios, no tenía una relación directa con Dios. Entonces, cuando Moisés, y eso lo vemos en Éxodo 34, ¿sí? Hablaba con Dios, el rostro le brillaba tanto que tenía que cubrirse con un velo, ¿ok? Y el pueblo no podía soportar la gloria de Dios, entonces tenía que cubrirse porque era demasiada luz. Entonces Pablo está usando ese ejemplo para explicar que la gente en ese momento tenía un velo espiritual sin entender el verdadero corazón de Dios. Esa gente vivía con velos, vivía ciegos, pero no entendía a Dios como era, no entendía la relación con Dios. Solo veían reglas y mandamientos, solo veían legalismos externos, pero jamás conexión con Dios. Entonces ahora pasa exactamente lo mismo. Hoy en día, mucha gente vive con un velo y entonces lo que pasa es que no entiende que Jesús quitó ese velo por medio del Espíritu Santo, dándonos acceso directo al Padre y dándonos la libertad de conocer a Dios de cerca, sin miedo y directamente con Él, sin tener que pasar por jerarquías. Entonces, Pablo está hablando que esa es la libertad. Donde está el Espíritu de Dios, tiene que haber libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del legalismo. Ya no estamos bajo un sistema de leyes externas, sino bajo una gracia que transforma desde adentro hacia afuera. No desde la apariencia externa hacia adentro, sino al contrario, desde adentro hacia afuera. ¿Sí? También está la libertad del velo, donde podemos nosotros claramente, ¿ok?
saber que Cristo nos amó, que Cristo nos dio la libertad y por esa manera, sin filtros y sin rituales, podemos tener comunión con Él. Un velo también que nos libera. Tenemos que entender que la libertad es para quitarnos de pensar que no somos hijos, sino que parecemos esclavos. Ya hoy en día no somos esclavos de la ley, sino hijos de Dios. Por ende, no hay tanto legalismo y tanta barrera y tanta pared y tanto obstáculo para tener relación directa con Dios, para tener comunión directa con Él, porque tenemos el amor del Padre más cerca que nunca. Entonces, todo eso nos liberó de todos esos velos. Y muchas veces los sistemas religiosos, ¿sí? El legalismo fanático religioso de hoy, llámese de cualquier denominación y de cualquier título de franquicia de la que la gente se congregue, en su gran mayoría, ponen velos, porque ponen velos de culpa. Entonces, si no hiciste esto, no eres digno. Si no obedeciste, si cuestionaste, si pensaste, si criticaste, si no escuchaste tal canción, si te juntaste con tal persona, entonces ya no eres digno de Dios. O también pone velos de reglas humanas. Usted no puede acercarse a Dios si no cumple con este mandamiento, si no cumple con estas reglas, si no cumple, entonces no tiene forma de acercarse a Dios. O pone velas de intermediarios. Solo el líder, la pastora, el pastor, el mero mero, solo esa persona puede hablar a Dios por ti. Ahora usted solamente está en las manos de Dios por medio de fulanito. Todos esos son velos de la tradición, de la religiosidad legalista. Entonces, si tu fe te esclaviza, no es el espíritu que te está guiando. Si tu fe te esclaviza, no estás guiado o guiada por el Espíritu Santo. No puedes sentirte esclavo. Si te sientes más juzgado que amado por Dios, quizás estás bajo tradición y no bajo la gracia. Probablemente vas a estar más lejos de Dios que cerca porque a raíz de tu sentimiento de juicio, de que te estás juzgando y te sientes más juzgado, más sucio, menos indigno, que realmente te sientas amado, tú te alejas y no te acercas a Dios. Entonces, esas tradiciones te están dando culpa y no te están acercando a Dios. El evangelio es libertad, pero no para pecar, porque a veces también la gente dice, Lía, es que tú a cada rato promueves el libertinaje y el pecado. No, es que la libertad no es para cometer errores o pecado. ¿Y qué quiero decir cuando son errores y pecado? Porque aquí es donde la gente entonces dice, se agarra de la palabra pecado para poner otra vez leyes o poner palabras en mi boca. Cualquier, cualquier acción que agreda a tu prójimo o te agreda a ti mismo es pecado. Por ejemplo, si robas, si matas, si hurtas, si estafas, si engañas, si adulteras, si mientes para hacer daño, todo eso lastima a un prójimo, lastima a alguien cerca tuyo porque lo estás haciendo contra alguien. Eso es pecado dentro de esas acciones mencionadas. Pecado no es que no me congregué, no estoy congregándome, no leo la Biblia 7 días a la semana, no oro 7, eso no es pecado. Pecado es cuando tú estás agrediendo con tus acciones a alguien, física o emocionalmente, si insultas, si lastimas, eso es pecado. Pero también cuando tú tienes envidia, rencor, odio, te estás lastimando a ti porque todo eso es veneno que tú te tomas y si no sabes procesar y perdonar y sacar, te envenenas tú solo y te estás agrediendo a ti mismo. Entonces, si tú no te sabes amar a ti mismo, no puedes amar al prójimo y por ende no puedes amar a Dios y se considera como pecado. Entonces, eso es pecado. Entonces, cuando yo hablo de que el evangelio es libertad, no es para vivir en pecado para que tú sigas haciendo esto, sino para que reconozcas que tienes que mejorar y también para que puedas vivir sin cadenas religiosas, sino acceso directo al Padre. A eso es lo que queremos hoy en día llegar con este tema. Y como podemos identificar por medio de este conocimiento dónde se encuentra lo que yo le diría el fariseísmo, ¿sí? Hoy en día le dicen cristianismo, le dicen religión, pero pues ustedes van a ver si es relación con Dios o fariseísmo. ¿Fariseísmo por qué? Porque son acciones muy similares a las de los fariseos. Entonces, ¿cómo podemos ver si es relación con Dios o fariseísmo? ¿Cómo podemos ver si es verdadera comunión, si es un mensaje de Dios, si es sano, si edifica? Bueno, vamos a mirar. Cuando la gente, mira aquí vienen las claves, escribe esto. Cuando la gente se preocupa más por la ropa que te pones, por la música que escuchas, por el maquillaje que te colocas, por el tatuaje, por el contacto de los ojos, que te pusiste un color de aquí y otro color de acá. Cuando la gente se preocupa más por eso,
que preocuparse por el amor. ¿El amor a quién? A lo que ya les mencioné, el amor a Dios a través del amor del prójimo, a través del amor propio, que está en el gran mandamiento. Los invito a ver ese estudio. Y si quieren leerlo, pues vayan a Marcos 12 versículos 30 al 31. Entonces, si la gente está más preocupada por esas cosas que por el amor, es fariseísmo, ¿sí? Porque se están preocupando más por sus acciones que por el crecimiento, que por desarrollarse, que por mejorar. Entonces, ¿qué acciones se preocupan ellos? O sea, que se preocupan si te vistes diferente, si escuchas música, si tienes tatuajes, si tuviste novia, si lo que sea. Cuando están más preocupados por eso, no es relación, es fariseísmo. Hay que preocuparnos para tener relación con Dios, intimidad con Dios, comunión con Dios en el amor y preocuparnos en el amor propio, en el amor del prójimo y en el amor a Dios a través de mejorar, crecer y a través de aceptar y siempre intencionalmente estar en un proceso de desarrollo. Porque no podemos estar justificándonos de que cometo el mismo error, cometo el mismo pecado, cometo lo mismo y lo cometo y lo cometo y lo cometo y no cambio. Entonces no hay amor. ¿Ok? Cuando la persona en vez de mirar la ropa y el maquillaje y el estilo de vida, se enfoca más en eso que en mirar primero la viga de su propio ojo, entonces también está en fariseísmo. Porque hay gente que primero está mirando lo que hace, lo que mira, lo que éste está haciendo, si este es homosexual, si este señor abortó, si él está teniendo novios, si él escucha música del mundo, si esta persona se congrega, si no se congrega, si lee la Biblia, si no lee la Biblia, si cuestiona. Entonces cuando están pensando en lo que hace la otra gente con su vida, en vez de preocuparse con lo que hacen por ellos mismos, por eso dice que están mirando la viga del ojo ajeno en vez del propio ojo, como en Mateo 7 verso 5. ¿Ok? Entonces, tampoco están en el Evangelio, no están cercanos a Dios, están en fariseísmo. Cuando la gente no está aplicando las cualidades del verdadero creyente, que eso también es un estudio que hicimos, que está en YouTube, las características de un verdadero creyente, y eso lo vemos en Pedro, segunda de Pedro 1, versículos 5 al 7. Cuando esas características no se están viendo con las acciones, sino que estamos viendo que está la gente más pendiente de la ropa, el maquillaje, todo entonces también está en fariseísmo, está en tradición, está en legalismo, está en religiosidad fanática y no está en comunión. Entonces, esto les permite a ustedes identificar, y vuelvo y repito y siempre les digo, no para que ustedes juzguen, porque volvemos a lo mismo, si ustedes se ponen a juzgar y decir, y es que usted no está, y es que esto dice, y es que por ahí un tal día le enseñó tal cosa, no, no es para que ustedes anden señalando ni acusando, es para que ustedes aprendan ustedes, no cometan los errores y no se dejen tampoco ni engañar, ni manipular, ni herir, ni lastimar por la ignorancia o por las decisiones o por el extremismo fariseísmo de los demás. Para eso están estas herramientas, para eso están estos tips. Si ustedes ven estas situaciones, ustedes ya van a saber qué es fariseísmo, qué es religiosidad o qué es tradición versus qué es una verdadera comunión con Dios. Si una persona realmente está con comunión con Dios o es una persona como un fariseo en la actualidad. Estos son tips para que ustedes identifiquen. ¿Ok? Por eso también podemos mirar a la luz de la Biblia, podemos aprender lo que nos dejó el Señor por medio de la palabra para cuidarnos de no caer en esos legalismos, de no caer en juzgar a los demás, de no caer en tampoco juzgar a otros o creernos jueces de decir quién está bien y quién está mal. Ah, pero Elías, tú aquí estás diciendo que ellos están mal y que tú estás bien. En ningún momento yo les estoy diciendo que yo estoy bien. En ningún momento les estoy diciendo que yo tengo la razón y que esa gente que está haciendo X y Y están mal. No, yo les estoy diciendo que la Biblia está enseñando qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Eso es lo que yo estoy diciendo, a la luz de la escritura. Pero no estoy diciendo que ahora nosotros tengamos que ser jueces y estar señalando, porque tampoco. Entonces vamos a seguir dando un pequeño, aquí les voy a dar unas tareitas que ustedes tienen que ir indagando, pero para que ustedes apunten y para que ustedes lean la Biblia en sus casas después de este estudio, en su tiempo. Vamos a ver qué otro legalismo religioso impone la gente. Sí, hay gente que dice, Dios se enoja si no voy a la iglesia, a las congregaciones. Si yo no me congrego, Dios se enoja. Si yo no me congrego, Dios se aleja de mí. Si yo no me congrego, no estoy con Dios. Es una falsedad, porque si vamos a Juan, en el cuarto libro del Nuevo Testamento, en Juan 4:24, el Señor Jesucristo estaba hablando sobre los adoradores en espíritu y en verdad.
Y el contexto detrás de esas palabras es que el Señor Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, quien creía que había que adorar en un templo físico. La mujer samaritana pensaba que había que adorar a Dios en cuatro paredes. Y el Señor Jesús rompe esa idea, rompe ese paradigma, diciendo que lo importante no eran las cuatro paredes, como hoy tampoco importan las cuatro paredes donde la gente piensa que tiene que ir, sino que cuenta es la actitud del corazón y la conexión espiritual con Dios. Eso es lo que quiere decir el Señor Jesucristo en Juan 4:24. ¿Está mal o está bien congregarse? Ninguna de las. Si te están oprimiendo, en vez de liberarte, en vez de sanarte, en vez de edificarte, pues ahí sí hay problemas que hay que mejorar, ¿sí? Pero igual, congregarse o no congregarse es malo o bueno, no, ni malo ni bueno. Pero lo que más importa no es que te congregues, lo que más importa es tu corazón y la conexión que tengas con él. Porque las cuatro paredes no son un requisito fundamental u obligatorio, dicho por el Señor. Muchas iglesias o congregaciones enseñan que si no asistes al edificio, como en mi casa que ahí decían toda la semana había que ir, o si no toda la semana lo que más se pudiera, entonces uno se aleja de Dios, o que uno se aleja de Dios porque ya no se está acercando a Dios por no congregarse, o que Dios se enoja, y eso es una falacia, porque mira, aquí vean lo que dijo el Señor Jesucristo. Pero Jesús deja claro que Él no habita en templos físicos, Él no necesita de cuatro paredes para manifestarse su vida. No, 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 no podemos limitar a Dios así, porque en Hechos 17, si mal no estoy, la adoración verdadera ocurre en el Espíritu, no por obligación, ni por ubicación, ¿sí me entienden? Entonces, tengan eso muy en claro. Ahora, otra cosa que pasa mucho con legalismos inventados por el hombre, que solamente el líder de la congregación puede orar, porque ese líder es el que tiene el respaldo de Dios solamente. Entonces, ponen a un líder, en comillas, como la autoridad suprema. Entonces, los milagros grandes solamente ocurren si ese líder llama a Dios por WhatsApp y te hace el trueque. Así es que funciona. Si la dueña del letrero, que es la representante de Dios, ora, entonces sí, y si no, pues no. Y si esa persona dice bien y si no dice también. Entonces la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es el único representante de Dios en la tierra. Ese también es un estudio que hicimos que está en YouTube. Entonces cuando te dicen que solamente fulano de tal o Pepito Perencejo, que es el mero mero, el representante que de Dios o el que tiene más cercanía, puede orar por los milagros, pues es mentiras, porque aquí el Señor Jesucristo cuando se fue, cuando ascendió, jamás dijo que iba a dejar seres humanos. Podemos verlo en Juan 14, del 16 al 17, o pueden estudiar el video que está también en YouTube, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Primero hay que eliminar la falacia de que una persona está más cerca de Dios. En los tiempos antiguos, los sacerdotes podían acercarse a Dios porque eran la representación de él en el pueblo, para el pueblo. Sí, en el Antiguo Testamento sí funcionaba así, pero como no vivimos en el Antiguo Pacto, vivimos dentro de un nuevo pacto, el Señor Jesús establece un pacto donde derribamos esa barrera o ese paradigma y Él estableció el Espíritu Santo para que habitara en nosotros, todos nosotros como creyentes. Y ningún ser humano quedó como representante exclusivo de Dios. Jamás. Ustedes van a leer en la Biblia que Él dice que fulanito va a quedar. Él nunca dijo Pedro quedó como representante, María quedó como representante, Luisa quedó como representante. No, en ningún lado. Jamás. Esos son inventos de hombres. Entonces, si nosotros nos podemos estudiar, el sistema religioso te enseña a que una persona puede estar cerca a Dios. Una. Nosotros estamos como que expectativos. O que una persona tiene más autoridad para orar, para declarar, ¿sí? Pero así no funciona el evangelio. Eso es distorsionar la palabra. Entonces, cuando se dice que la voz de Dios es fulanito, representante de Dios es fulanita, más que todo se usa esa interpretación o representación de lo que ellos piensan que dice la Biblia para oprimir, para mandar, para manipular a la gente a que se someta a sus prejuicios. Usan el poder para controlar, reemplazan la guía del Espíritu por prejuicios humanos. Por eso ustedes ven que si en esa congregación dicen que no se puede tomar café, en esta otra congregación sí se puede tomar café, pero se supone que las dos son cristianas.
Allá dicen que una mujer es la única representante de Dios, pero aquí dicen que es un hombre. Contradicciones, porque son prejuicios. Entonces, impiden que el creyente ejerza su libertad y encuentre su identidad en Cristo, porque en vez de que nosotros como creyentes podamos crecer como personas independientes buscando a Dios, nos ponen como borregos o como una multitud ahí que llena sillas y que simplemente está para servir la misión y la visión del fulano que está ahí arriba creyéndose más que todos. Y la verdad es que todo creyente tiene el Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu Santo, tenemos acceso directo al Padre, tenemos sacerdocio. Por eso en Primera de Pedro, ¿sí? En el capítulo 2 dice eso. Somos sacerdotes y reyes. No hay jerarquías espirituales, ¿sí? Que determinen quién es escuchado por Dios más que otros. No existen. Esos son inventos de hombres. Por eso vayan a Primera de Pedro 2 para que vean. Entonces, ya saben que esos legalismos te van a ayudar a no sentirte culpable, a no sentirte que lo que te dijeron o como te juzgaron determina si tienes a Dios o no. Y vamos a cerrar con Juan 8:22, que se los dejo de tarea, porque conociendo esta verdad seremos libres. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad, Elías? ¿De qué verdad estás hablando? Pues que no se trata de que yo ahora me crea la autoridad y que les diga qué hacer, porque como pueden ver, yo aquí no me estoy inventando nada. Todo lo estamos sacando de aquí. Y si yo tuviera una agenda para manipularlos a ustedes, pues yo estaría diciéndoles que obedezcan mi voz y que nada más me sigan y que el resto están mal y yo estoy bien, pero ese no es el objetivo. El objetivo es darles herramientas para que cada uno de ustedes en su vida cotidiana pueda defenderse, pueda crecer, pueda mejorar, pueda predicar el evangelio, pueda ir tras su propósito, porque cada uno de ustedes tiene una misión de vida diferente a la mía, tanto los que están aquí conectados como los que están viendo el video. Y yo quiero darle las herramientas que a mí me enseñó Dios. Después de que me expulsaron, me categorizaron como pecador, me dijeron que yo no podía servir a Dios, que hoy en día esa entidad religiosa, como no me someto a la voz de la dueña, entonces yo soy el diablo, etcétera. Y eso a uno lo lastima, a uno lo hiere, a uno lo trauma. Y yo no quiero que la gente pase por eso. Yo quiero que la gente, si alguna vez está pasando por eso o va a pasar por eso, pueda tener herramientas para sentirse más cerca a Dios que lejos. Porque entonces ya va a comprender la verdadera relación con Dios, va a comprender la comunión verdadera con Dios y va a identificar cuáles son las falsas mentiras religiosas, tradiciones y legalismos inventados del hombre. ¿Ok? La verdad del Evangelio en Cristo es que Dios te amó primero a ti. Y lo dice la Biblia, Dios nos amó primero. Y no cuando te va bien o no cuando te portas bien. Nos amó primero independientemente de nuestros pecados y nuestras falencias. Siempre nos va a amar. Lo importante es que nos acerquemos arrepentidos y queramos cambiar. Querramos cambiar intencionalmente. Aceptemos que nos equivocamos. No nos demos látigo eterno. Nos perdonemos y sigamos creciendo. Eso es el Evangelio. El Evangelio es que no necesitas merecer la gracia de Dios. Porque a veces que, según la tradición, es que tienes que merecértela si te portas bien, si obedeces. No, es que no se tiene que merecer. Solo la tenemos que recibir y ser agradecidos por ella y mejorar. El verdadero evangelio es entender que nuestros errores no son condena absoluta, sino oportunidades para corregirnos y acercarnos al Padre para mejorar. ¿Sí? El verdadero evangelio es entender que la fe no es una lista de reglas, la fe no es una lista de legalismos, la fe es una relación viva, constante y verdadera. Y tienen que sentirlo de esa manera. De lo contrario, van a sentir cargas. ¿De qué nos tenemos que liberar? Porque por eso les dije que leyeran ese verso donde la verdad os hará libres. La verdad, vimos cuál es la verdad. Ahora, ¿liberarnos de qué? Liberarnos del miedo a ser rechazados por Dios. Mucha gente hoy en día se aguanta el maltrato, se aguanta el abuso religioso que les ponen en su congregación, como yo lo hacía, porque pensaban que Dios rechaza. Yo pensaba que Dios me rechazaba si los dirigentes me rechazaban. Si los creyentes, los supuestos hermanos en Cristo, que cuando me expulsaron, ahí ya no era hermano, ¿no? Ya deja de ser hermano, pero entonces
A eso voy. Mucha gente compara el rechazo de Dios con el rechazo de la congregación. Y entonces, por no sentirse rechazado y excluido, prefiere aguantar abusos o hacerse el ciego, o es más fácil caer en la tradición, es más fácil caer en el legalismo, y es más fácil hacer como los fariseos hipócritas y repetir como el loro lo que no se entiende, imponer, imponer y juzgar y dar reglas y reglas y reglas, aunque no las apliquen. Es más fácil. Y saber que salirse de eso puede causar rechazo, entonces ya, si me rechazan ellos, me rechaza Dios. Entonces, liberarnos de ese miedo a ser rechazados, porque Dios no te va a rechazar porque otros te rechacen. Hay que liberarnos de la culpa constante de que no cumples las reglas humanas, de que si te lavaste las manos, de que si viste una película, de que si escuchaste una música, que si te pusiste maquillaje, que si de pronto el vestido tenía un poquito de escote o que tenía las mangas liberadas. Ay, Dios mío, qué pecado que si me puse aretes y que si me puse, que si fui al cine, que si fui con amigos, que si decidí emprender. A mí hasta me condenaban por emprender, porque tenía que emprender en lo que ellos me dijeran que yo tenía que emprender, porque si el emprendimiento era diferente a lo que ellos me decían, entonces estaba mal. Reglas humanas, hay que liberarse de eso. Hay que liberarse de compararte con otras personas. Eso es difícil, pero a veces nos comparamos porque los que están en esa congregación o los que estamos fuera, a veces cuando nos comparamos con otro que está ahí arriba, que está haciendo, que no está haciendo, que Dios sí lo ama, que esas comparaciones no son de Dios, hay que liberarse, que Él está ungido y yo no estoy ungido, que yo quisiera ser ungido como fulano. No, eso no es de Dios, son legalismos, son tradiciones. Hay que liberarnos de creer que fallar una vez, entonces ya para siempre nos condena, ¿sí? Que fallar son errores de por vida que Dios nunca va a quitar ni tachar y no nos va a perdonar. Todo eso en vez de darnos crecimiento y libertad genera son traumas. La verdad del Evangelio no te hace religioso, te hace libre. La verdad del Evangelio no te hace fanático y místico como Gandalf del Señor de los Anillos, ni como Harry Potter, que la magia, que yo, y que en el espíritu y ayunemos y corramos. No, eso no es la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio te hace libre para amar a Dios sin miedo. Te hace libre para dejar de juzgar a otros. Te hace libre para crecer. Te hace libre hasta para fallar, porque todos vamos a fallar. Aquí no hay nadie que no falla. La religión fiscaliza. Cuando ustedes ven a esa gente que fiscaliza a los demás, son religiosos, son legalistas, son tradicionales, son fariseos de la actualidad, como vimos en la Biblia. Pero el Evangelio te transforma. Cuando la palabra que escuchas te ayuda a sanar, te ayuda a creer, te ayuda a amarte, te ayuda a amar al prójimo, te ayuda a mejorar, entonces pues en realidad está siendo transformado. Y eso es lo que todos debemos estar preocupándonos por transformarnos y por perfeccionarnos en el amor, no ser perfeccionistas, porque la gente confunde la perfección la perfección que Dios quiere para nosotros, que es perfeccionarnos en el amor, con ser perfeccionistas. Si ustedes ven que un perfeccionista es insoportable y jamás en la vida es una persona que uno va a aplaudir, porque el perfeccionista es no coma, no respira, no se siente, no se mueva y no haga. No es de Dios. No vivamos atados a culpas o atados a apariencias y prejuicios religiosos. Vivamos libres para amar a Dios, para amar al prójimo, para ser ejemplo, para ser luz y para entender que la comunión con Dios es individual, es independiente y ningún fulano o fulana puede fiscalizar tu salvación y puede fiscalizar tu relación con Dios. Eso es tuyo y esforcémonos en mejorar y en crecer. Vamos a orar para cerrar este espacio. Pidámosle a Dios que nos permita interiorizar este conocimiento para usar estas herramientas para nuestra edificación y también personas que tengan problemas, situaciones, dificultades de salud económicas, emocionales, sentimentales, físicas, pues vamos a ponerlos en la mesa, Dios, para que todos podamos estar orando unánimes, los que están aquí en vivo y los que vayan a estar viendo el video en grabación, y de esta manera tengamos una experiencia y Dios conteste nuestras inquietudes y Dios conteste nuestra súplica y se haga manifiesto en nuestra vida, ¿vale? Dios Padre Santo del cielo, eterno Creador, misericordioso y poderoso, ante ti nos encontramos, oh Salvador, oh Padre, para darte gracias.
Gracias por un día más de vida. Gracias por que nos permitiste sacar un espacio para aprender, para conocer, para liberarnos, para sanar. Es tan importante, Señor, hoy enfocarnos en el amor propio, porque al no saber amarnos a nosotros mismos, nuestra toxicidad y nuestra inmadurez y nuestras ignorancias se transmiten como un virus a quienes nos rodean. Y no queremos eso, queremos sanar para poder amar al prójimo, no para poder contagiarlo de innecesarias reglas y legalismos y paradigmas y tradiciones que nos impusieron por la vida o por las situaciones o condiciones. Señor Padre, gracias porque tu palabra es clara y no nos invitas a crear enemistad y no nos invitas a generar enemigos, ni no nos invitas al odio, nos invitas a amar, nos invitas a crecer, nos invitas a mejorarnos, nos invitas a amar al prójimo, nos invitas a edificar nuestra vida y a hacer luz por medio de nuestros hechos y no por las palabrerías. Padre Santo, en ese momento pedimos de todos que este conocimiento pueda quedar en nuestro corazón escrito con tinta indeleble, que lo tatúes en nuestra alma para que nunca se borre y podamos aplicarlo para nuestro crecimiento, para la bendición de los demás. Que los legalismos no nos dominen, que el legalismo y las tradiciones no nos caractericen, que la gente no nos vea por lo malo o por fanáticos religiosos, sino que nos vean porque nuestra comunión contigo y por el amor que tú nos tienes y el amor que vamos a reflejar hacia el prójimo y hacia nosotros mismos, haga que la gente quiera acercarse, quiera conocer, quiera conocerte a ti por medio de nosotros. Padre Santo, que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras y te pedimos fortaleza para poder desarrollarnos, porque sabemos que desarrollarnos y que aplicar esto no es solamente cuestión de pedir y esperar, sino que vamos a tener que enfrentarnos para desarrollar esto en nosotros como músculos. Va a ser incómodo, va a ser de pronto no deseada las situaciones para crecer, pero el crecimiento es fundamental y a pesar de la incomodidad, por amor a ti lo hacemos. En este momento, Señor, pido que soluciones cualquier situación financiera, emocional, física, de salud, de aquí, los presentes y los que estén viendo esta grabación, para que tu mano poderosa se haga presente, para que tu manifestación se haga evidente a las vidas de aquellos que te buscan o de aquellos que aún no te conocen, Padre, de aquellos que están buscando la relación contigo. Manifiéstate a ellos con tu amor, manifiéstate a ellos con tu calidez, manifiéstate a ellos con tu misericordia para que identifiquen que tu gloria y tu gracia y tu poder está siempre presente, que tu Espíritu Santo no se limita a una o dos personas y tampoco se limita a cuatro paredes, que tu Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, quienes te buscamos de corazón, quienes te buscamos y quienes te están buscando y están queriendo aprender a buscarte de corazón. Padre, tu misericordia es infinita y te pedimos que, que te manifiestes para solucionar quebrantos de salud, situaciones financieras, emocionales, sentimentales, quebrantamientos familiares, peligros de muerte, peligros de situaciones hoy en día como aprehensiones injustas. Padre, la misericordia tuya es infinita. Hazte presente ante todas nuestras peticiones y esto te lo presentamos, te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, mis hermanos, hasta una próxima ocasión. Mi Dios me los bendiga.